Esto es episodio Economía número 19. El título del episodio es Ya son 5 países que abandonan el dólar. Hoy, febrero 23 del 2017, mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos hablando de hechos, eventos, acciones y reacciones que se están llevando a cabo alrededor del mundo, las cuales nos señalan que la confianza en el dólar se está deteriorando, al punto en que veremos muy pronto cómo habrá una alza de los precios al consumidor y un deterioro social. Ya lo habíamos reportado anteriormente, el dólar de Estados Unidos es muy importante en el mundo porque es la moneda de reserva mundial. Cuando los países en el mundo hacen transacciones financieras necesitan el dólar. En el episodio Economía número 2 titulado ¿Qué, cuándo, cómo, por qué, dónde?, hacemos un análisis del por qué el dólar tiene una importancia monumental, desde cuándo la tiene y cómo obtuvo esa fuerza. También explicamos las medidas y los pasos que se llevan a cabo de manera de obtener el dólar. Cada vez que el dólar es usado, el Banco Central de ese país tiene que ordenar y pagar una cuota de manera de usar el dólar. Por mucho tiempo se ha sabido que los países tienen que tener una buena relación con el Departamento de Tesoro de Estados Unidos de manera de tener acceso y el poder adquisitivo a nivel mundial. Los países que se oponen no duran y básicamente sus economías se colapsan. Ahora, solo para que ustedes entiendan, Estados Unidos es un país enormemente poderoso, no solamente militar, geopolítico, sino también financiero. Recuerden que Estados Unidos es el miembro mayoritario del Banco Mundial, es el dueño mayoritario del Fondo Internacional Monetario y también es el centro financiero del mundo. Entonces tiene ese poder donde si un país no trabaja con ellos, le ponen sanciones. Miramos lo que pasó con Cuba, estamos mirando lo que está sucediendo con Rusia, lo que está sucediendo con el norte de Corea, lo que está sucediendo con Venezuela y muchos otros países. Cuando algo va en contra de la política, en este caso de Estados Unidos, tienen el poder de hacer casi que la economía se colapse. Una vez más, mirando el ejemplo de Venezuela, como todos sabemos, es un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, entonces tiene como pagar, también tiene muchos minerales, y sin embargo, ¿qué sucedió con su moneda? Claro, el país en sí tiene otros problemas, pero no para llegar al punto en el cual se colapse su moneda y la gente esté sufriendo, pero como el gobierno de ese país no está alineado con los intereses de Estados Unidos, por esa razón está pagando un precio, y es obvio. Ahora, de manera de que Estados Unidos siga manteniendo el poder, necesita que los dólares estén fluyendo alrededor del mundo. En el momento en el cual haya una disrupción grande, donde el dólar no esté fluyendo, eso va a ser una crisis. ¿Por qué? Cada vez que Estados Unidos imprime un dinero, pasan dos reacciones. Número uno, empieza a ser una inflación. Nosotros como ciudadanos de Estados Unidos la sentimos y la miramos, pero muy pequeña. Pero los países de afuera, ellos sí lo sienten. Ellos tienen que pagar más, usar más de su dinero de manera de poder pagar por un dólar. Entonces, de alguna manera es injusto, pero es lo que está sucediendo. Entonces, es muy importante que veamos que estos 5 países que ya anunciaron que definitivamente van a estar usando sus propias monedas de manera de hacer transacciones, ese es un movimiento negativo para el dólar, porque empieza a hacer que no tenga tanta demanda, y eso hace que el precio empiece a bajar. No es la única razón que hace que el dólar esté fuerte o esté débil, pero sí es muy importante de manera de mantener un equilibrio, una balanza. Ahora, con la orden ejecutiva 13660, que fue firmada en marzo 6 del 2014, todo empezó a cambiar y a acelerarse. Esta orden firmada por el presidente Obama
condenaba y castigaba a la Federación Rusa por haber tomado la área de Crimea, que se encuentra cerca de Ucrania. También es importante mencionar que en mayo 21 del 2014, Rusia y China finalizaron el contrato más grande de la historia, donde la Federación Rusa le iba a vender a China 38 billones de metros cúbicos de gas natural al año. Este tratado les dio a ambos países la oportunidad de pagar por el gas en sus propias monedas, haciendo que el dólar ya no fuera necesario. Solo para que tengan una idea, el tratado de comercio entre ambos países, estamos hablando de la Federación Rusa y China, está oscilando entre los 70 y los 80 billones de dólares. La meta de ellos es para el año 2020 el comercio llegue a 200 billones de dólares. Ahora, el presidente Vladimir Putin de Rusia, en respuesta a lo que hizo el presidente Obama, firmó un tratado con China de hacer un intercambio de 150 billones de yuans o renminbi. Tiene dos nombres diferentes, pero es la misma moneda china. Y esto era un equivalente a 24 billones de dólares. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Porque Rusia entendía que al estar haciendo estas sanciones, empezamos a mirar cómo su moneda empezó a colapsarse. También miramos cómo el precio de la gasolina, del petróleo, empezó a caer. Como muchos bancos ya no le hicieron préstamos. Entonces la idea detrás de todo esto era ponerle un lazo inicialmente, pero como todos sabemos, no paró ahí. Las sanciones siguieron y siguieron al punto en el cual la idea de Estados Unidos, por eso dijo el presidente Obama, que tenemos varias herramientas a nuestra disposición y usáramos esas herramientas de manera de castigar a Rusia. Y una vez más podemos mirar que las sanciones subieron y eso hizo que ese país casi se colapsara. Entonces lo que ellos tenían que hacer era de buscar refugio en otra moneda que fuera muy fuerte. También ellos sabían que no podían contar con el euro. ¿Por qué? Porque la Unión Europea se juntó con Estados Unidos de manera de ponerle sanciones y no tenía una forma de cómo básicamente tener tratado con Europa o con Estados Unidos, y por eso se unió a se unió a China, porque por los últimos 16 años el poderío económico chino ha estado creciendo en todo el mundo. Ustedes sabrán que pueden hablar, por ejemplo, ciudadanos mexicanos, o muchos chinos están comprando tierras, están haciendo negocios, personas que están en Argentina, o los chinos, los inversionistas chinos vinieron y empezaron a hacer varios movimientos. Si son personas en Europa, o los chinos vinieron y invirtieron mucho dinero, entonces el poderío económico chino es grandísimo, es casi al par de Estados Unidos, y por esa razón es que era muy conveniente y era casi la única alternativa que tenía la Federación Rusa de manera de mantenerse a flote y poder usar el renminbi. Por esa razón hicieron el intercambio de dinero. De esa forma no se iba a colapsar el ruble, que es la moneda rusa. Ahora, ahí donde tenemos a dos países muy importantes, la Federación Rusa y China, diciendo ya no necesitamos usar el dólar, vamos a empezar a usar nuestras propias monedas. Ahora, después, ¿qué sucedió? Conforme la cuestión se empezó a agravar más, la Federación Rusa firmó un contrato con Egipto. De esta manera, ellos iban a excluir el dólar y utilizar sus propias monedas nacionales en la liquidación de cuentas en comercio bilateral. Eso significa que los ciudadanos rusos, porque no sé si ustedes sepan, pero Rusia es un país que está mucho al norte, por lo tanto se mantiene muy frío y la gente lo que hace es viajar a lugares más calientes. Entonces los lugares donde la gente rusa viaja más es Turquía, es Egipto y algunas partes de Europa.
no vienen mucho, por ejemplo, a América porque es mucho más caro y más tiempo. Entonces, de esta manera les estaba dando la oportunidad a los ciudadanos rusos de no llegar a diferentes aeropuertos y tener que ir a una caja de cambio, dar sus rublos, pagar una cuota, recibir dólares y con esos dólares poder pagar por diferentes servicios en ese país de Egipto. Entonces, una vez que estos quedaron de acuerdo, le dio un poder más al rublo, porque de esta manera, una vez más, ya no tenían que gastar en comprar dólares. Solo para que se den una idea, entre esos dos países tienen un negocio bilateral de casi 5 billones de dólares. Ahora, otro movimiento que sucedió, básicamente Rusia y Turquía anunciaron que también iban a excluir el dólar y utilizar sus monedas nacionales en liquidación de cuentas en comercio bilateral. Solo para que se den una idea, está calculado que el comercio entre estos dos países es de 3 billones de dólares. Y como lo había dicho anteriormente, lo que sucede en Egipto en referencia al turismo es lo que está sucediendo también en Turquía. La única diferencia, por ejemplo, en Turquía es que venden mucho producto agrícola, mucha maquinaria al país ruso, y por supuesto el país ruso está haciendo diferentes oleoductos, diferentes líneas de manera de poder vender el gas a Europa. Entonces es un negocio muy bueno, pero el punto importante aquí es que ya tenemos China, Rusia, Egipto, Turquía, que están haciendo intercambio sin usar el dólar. Y el quinto país es el país de Irán. Como todos ya sabemos, ellos anunciaron hace 2 semanas que empezando marzo 1 de este año ya no iban a necesitar el dólar, que ya no lo iban a ocupar. Entonces, cuando ellos vendan su petróleo, cuando ellos hagan sus intercambios bilaterales, comerciales, ya no van a querer el dólar. Y solo para que se den una idea, la economía de Irán es, usando el dólar, son de 41 billón de dólares. Entonces, si juntamos esas cuentas, nos damos cuenta que estamos hablando de 147 billones de dólares que ya no van a estar intercambiando manos. Y eso es definitivamente negativo para el dólar, por la razón de que va a empezar a bajar su demanda. Ahora, es muy importante entender esto. Se calcula que anualmente se mueven más de 2 trillones de dólares. Entonces, si le quitamos 150 billones, no es mucho. Pero lo importante aquí es que está empezando a ser una clase de hábito entre estos países. Y como todos sabemos, en caso de la Federación Rusa, está haciendo más tratados de libre comercio, por ejemplo con Vietnam, están incluso hablando de Israel, estamos hablando de Bielorrusia, estamos hablando de Kazajstán, de muchos de los otros países de Centroasia. Entonces, podemos mirar muy claro que este movimiento se está acelerando. Y una vez más, esto es un golpe directo al dólar y es algo que no se va a mirar ahorita. Posiblemente lo empecemos a mirar hasta el año que viene, porque estas cosas son muy muy grandes y no pasan de la noche a la mañana, se toma tiempo. Pero lo importante es que definitivamente el dólar está empezando a perder credibilidad y está empezando a perder el poder. Entonces, muchas gracias, estaré regresando con más información.